notificado por ningún lado. Apenas mandaron la información ahorita. Ya debemos estar todos los docentes en función de eso. Ah, chanfle. Sí, una buena noticia, un día más. Ah, pero igual, no, ya tendría que a estas alturas, tendría que ya estar adelantando muchas cositas. Bastante. Esa es la idea, que no dejen para entregar todo a lo último porque se les ¿Cuál es la complica noticia, bastante. profe, perdón? Que desde, pues institucionalmente, pues, nos indicaron a todos los docentes que las actividades de aprendizaje que están para entrega este domingo, que tienen fecha de entrega este domingo, todas deben moverse con fecha de entrega para el lunes. Por el tema, pues, electoral. El lunes, el domingo va a ser festivo, celebrando las votaciones. Pues celebrando, llorando, ya no sabemos. No, celebrando unos, no sabemos quiénes. Exacto. Celebrando la victoria. El lunes es festivo, debe ser de Juan Mate. La victoria de Petro. Y entonces, ¿qué quieren? Lunes y festivo, el martes, y una semana de luto nacional. Esperemos a ver qué pasa. Ah. Sí, no, pero digamos que la novedad es esa. La novedad es que desde la institución no, pues dieron la indicación y pues se autorizó que para todos, absolutamente todas las asignaturas, todas las evidencias de aprendizaje que estaban programadas para este domingo, entonces todas se mueven para el lunes, para que sepan, ¿listo? Gracias, profe. Esos son como avisos parroquiales que van llegando. Profe, yo le tengo una pregunta, yo creo que se la hago más fácil el martes, conversamos de eso. Dime. En alguna de las sesiones pasadas habías mencionado como el contacto o algo así como para gestionar la empresa con las EPS, como para dar algún tipo de apoyo. Es ampliar un poquito sobre eso. Ok, ya te entiendo, sí. Lo que llamamos las mesas laborales. Sí. Esta semana conversamos un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, chicos, entonces para los que se están conectando, una buena noche para todos. Recuerden que este es el espacio del TAC de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Venimos entonces trabajando cada semana un requisito legal específico, obviamente relacionado con el tema de seguridad y salud en el trabajo. En este segundo bloque que venimos desarrollando este taller, hemos abordado las temáticas de acoso laboral. También trabajamos el tema de comité de convivencia laboral, ¿cierto? Y les había propuesto trabajar el día de hoy el tema de riesgos psicosociales. ¿Listo? Sin embargo, pues la idea era como invitarles a alguien que les trabajara ese tema, pues yo no soy psicóloga ni nada parecido, y la personita pues como que quería que los acompañara como en esta actividad, no me pudo acompañar específicamente. Entonces, pues digamos que vamos a cambiar el tema que había pues como propuesto para el día de hoy. Digamos que les preparé o les traje un tema que creo que puede ser algo transversal que les puede servir bastante en este tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, desde la perspectiva de la matriz de requisitos legales, no en el aspecto de que vamos a construir una matriz, sino de que miremos dónde está reglamentado el tema de ese requisito de la matriz, y la idea es que ustedes se puedan hacer una idea de esas matrices de requisitos legales, cómo deben construirse. Porque una muy buena opción, una muy buena estrategia es que en la medida que uno va entendiendo y analizando una norma, esa norma la lleve y la plasme en esa matriz de requisitos legales. ¿Por qué? Porque pues eso les va a servir no solamente a modo de estudio, sino que también les va a servir para el futuro profesional. Entonces, es algo que les va a servir de manera transversal, no solamente pues como para cuando uno ve legislación, sino que en todas las asignaturas, creo que en la mayoría de las asignaturas lo manejan. Si ustedes identifican, en seguridad y salud en el trabajo existe demasiada legislación y hay una tan técnica y tan específica que solamente, digamos, uno la logra entender o la logra abordar
de manera detallada cuando uno entra, digamos, como a ese tema en particular. Como es, por ejemplo, el caso de lo de los riesgos psicosociales, el tema eléctrico, el tema de alturas, ¿cierto? Son reglamentaciones demasiado específicas que me dan elementos técnicos muy detallados que se vuelven relevantes cuando yo ya como que conozco específicamente de ese riesgo en particular. Entonces, como la invitación es a que aprendamos a cómo utilizar esa matriz de requisitos legales realmente como una herramienta que nos permite gestionar la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo si la sabemos aplicar bien. Entonces, como el objetivo que tenemos propuesto para el día de hoy. No sé si antes de que iniciemos a abordar como el contenido que hay, alguien tenga alguna temática o alguna pregunta en particular que quiera que resolvamos antes de iniciar el contenido. Bueno, entonces parece como que no. Entonces vamos a darle acá avance a la temática. Bueno, entonces lo que les decía, vamos a trabajar entonces un poco sobre esa matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Cuando a mí me hablan entonces de la matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, es importante que entendamos dos conceptos. Uno es el documento, ¿cierto? El proceso de documentación que refiere a que la organización tenga una matriz de requisitos legales, ¿cierto? Entonces, dentro de la perspectiva del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en el decreto 1072, entonces digamos que está ese aspecto específico que tiene que ver con un elemento de documentación, ¿listo? Y esa matriz es uno de los requisitos de documentación que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos pide. Y básicamente nos dice que dentro de esos documentos que en seguridad y salud en el trabajo uno debe tener, entonces uno debe tener identificado, ¿cierto? O debe tener elaborada una matriz legal que se encuentre actualizada, en la cual se incluyan toda la normatividad que en el Sistema General de Riesgos Laborales le aplique a la empresa. Entonces, desde la perspectiva de documentación, es decir, yo tengo que tener un documento que evidencie que esa norma, ¿cierto? Se encuentra, que esa matriz, perdón, se encuentra actualizada. Entonces, súper importante, digamos que dentro de los elementos de control documental que uno va a tener en la organización, va a estar entonces esa matriz de requisitos legales, ¿cierto? Entonces, eso es en cuanto como al documento. Ahora, resulta que adicional a tener que tener el documento, entonces una cosa es que usted tenga un documento que se llame matriz de requisitos legales, ¿cierto? Entonces usted puede tener el documento y ahí evidencia cuáles son las normas que a usted como empresa le aplican en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, lo más importante, ¿por qué? Porque digamos que pues el documento puede con todo. Digamos que de fondo realmente lo que la organización debe cuidar es, digamos, ese cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. ¿Por qué les hago como referencia y que es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar esos dos aspectos? Porque resulta que más allá de tener un documento que se llama matriz de requisitos legales, la empresa lo que tiene que garantizar es que en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La empresa cumple con todos los requisitos legales que le aplican. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Entonces, supóngase que usted tiene un documento que se llama matriz de requisito legal, en la cual dice que usted hace trabajo en alturas, ¿cierto? Es decir, que su empresa hace trabajo en alturas. Por ende, le aplica entonces la resolución específica para trabajo en alturas. Usted tiene identificada esa norma en su matriz de requisitos legales. Perfecto. Pero resulta que en la práctica, usted va a mirar y usted ni siquiera tiene certificados o capacitados a sus trabajadores en el tema de alturas, algo tan básico como eso, ¿cierto? No tienen curso. Sus trabajadores, los que realizan esas labores en altura, no tienen curso.
Entonces, mire que usted puede tener el documento que se llama matriz de requisitos legales, pero usted como empresa no está cumpliendo con el requisito normativo que es cumplir con lo que esa norma específicamente me especifica. Entonces, son dos aspectos totalmente diferentes desde la perspectiva de requisitos legales. Entonces, es, digamos, importante que ustedes tengan en mente esas dos diferencias y realmente lo que debemos buscar o a lo que debemos llegar es que podamos blindar jurídicamente a la organización de manera que yo tenga identificada con suficiente claridad cuáles son todos los requisitos legales que a mi organización le aplican y yo poder tener identificado esos requisitos legales en qué nivel de porcentaje los cumplo, para yo poder determinar, no, es que mira, la organización tiene un riesgo jurídico muy alto. ¿Por qué? Porque si yo voy y miro, a mí como empresa, de toda la normatividad colombiana que hay en seguridad y salud en el trabajo, me aplican, no sé, póngale 200 requisitos. Y de esos 200 requisitos, si yo voy a ver, si a mí me llegan a preguntar por este requisito, yo no tengo cómo decir cómo lo cumplo. Si me preguntan por esto, no tengo ni idea de cómo lo cumplo. Entonces, realmente, la gestión que debemos hacer nosotros en materia de requisitos legales es poder llevar a la empresa a que tengan identificado ese nivel de cumplimiento o de incumplimiento, como lo quieran mirar, porque ahí es donde está la brecha jurídica, ¿cierto? Es decir, la norma es explícita en decir que si el hecho que usted desconozca la normatividad no lo exime de tener que cumplirla. Si usted como persona civil, usted va manejando un carro borracho, usted no puede decirle al policía que lo para en un retén, usted le puede decir, no, es que yo no sabía que yo no podía manejar borracho, ¿cierto? Entonces, el hecho de que usted desconozca la norma no lo exime de que usted está en la obligación de cumplirla. Exactamente lo mismo ocurre en el ámbito, digamos, legal para las organizaciones. Entonces, desde la gestión que nosotros debemos hacer, más allá de identificar las normas que me aplican, la invitación que yo siempre les hago es a que lleven esas matrices de requisitos legales, que es el documento que yo tengo que evidenciar, que lleven esas matrices de requisitos legales, ¿a qué? A que ustedes puedan hacerles seguimiento a esos requisitos para poder determinar si se cumplen o no se cumplen y poder analizar cuál es la brecha jurídica que una organización tiene en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque lo hemos hablado, me lo han preguntado y digamos que hemos intentado cómo abordarlo. Una cosa es que la ARL me cubra esa responsabilidad laboral que yo tengo con el trabajador de que si le pasa algún accidente o una enfermedad, pues a él lo atienda un médico, le paguen las incapacidades, si lo tienen que operar, lo operen, si le tienen que pagar una pensión, se la paguen, ¿cierto? Eso es lo que hago de manera básica en materia de riesgos laborales cuando contrato una ARL, pero no se nos puede olvidar que sigue existiendo esa responsabilidad administrativa por parte de la empresa, en la cual si hay incumplimiento legal, la empresa deberá responder administrativamente y eso se paga es con plata, netamente con plata. Entonces, ese incumplimiento de cada uno de esos requisitos legales que como organización yo incumpla, eso se traduce en que es plata que si me llegan a investigar, si me llegan a requerir cumplimiento de requisitos legales, pues yo voy a tener que responder con mi capital como empresa ante esos incumplimientos. Entonces, ahí es donde realmente debe estar la gestión en materia de requisitos legales para la empresa. ¿Listo? No sé si eso les queda claro. Buenas noches. Buenas Eso noches. le iba a preguntar yo, pues a ver si me quedó como clara la idea. O sea, la idea es, además de tener la matriz de requisitos legales como documento, es verificar que las normas o los requisitos que están dentro de esa matriz sí se estén cumpliendo. Exactamente, a eso es a lo que yo quiero llegar. Porque es que ustedes hoy en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ustedes casi que, usted entra a internet y usted pide, pues o sea, usted busca matriz de requisitos legales y usted encuentra en 1000 matrices elaboradas, ¿cierto? Es decir, la identificación de las normas en seguridad y salud en el trabajo, esa tarea ya la ha hecho más de uno, ¿listo? Pero que usted coja y analice en su organización cómo cumple esa organización, esos requisitos legales que le aplican, ya eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que yo los invito
que ustedes puedan llegar, porque ahí es donde realmente ustedes pueden analizar y pueden aportarle a ese tema, digamos, de blindar la organización en temas jurídicos. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene identificado, venga, no, es que definitivamente tenemos una brecha jurídica muy alta. ¿Por qué? Porque no, mira, o sea, nos aplican todos esos requisitos y no tenemos, ante una inspección del ministerio, no hay cómo evidenciar que los cumplimos. Entonces, ustedes poder llegar a hacer ese análisis, ya les voy a mostrar un modelo de matriz que yo utilizo. La mayoría le cogen pereza, pues la mayoría le tienen pereza a la matriz porque es muy larga, ¿cierto? Se vuelve muy dispendiosa, pero en el deber ser, eso es lo que ustedes deberían estar en capacidad de hacer, porque es la forma en la cual usted va a poder consolidar y va a poder tener, ¿cierto?, una gestión realmente en materia de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa es como la idea, Gabriel, la cogiste, la entendiste muy bien. Sí, profe, era como reconfirmar si sí había entendido su explicación. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, miren como para que ustedes se hagan otro ejemplo. Resulta que si yo les pregunto, a ver, pongamos a Gabriel, ¿cierto? Yo le digo, Gabriel, tú trabajas en una empresa, resulta que hay una norma de investigación de incidentes, accidentes de trabajo, ¿cierto? Y yo te digo, Gabriel, tu empresa cumple con la resolución 1401 del 2007 en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ¿Tú qué me responderías? Sí, Sí, ¿cierto? Entonces, ¿tú estás seguro que la totalidad de los requisitos en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo la empresa los cumple? eso es lo que habría que verificar. Exacto, entonces miren que ahí es donde uno patina. ¿Por qué? Porque como uno cree, o sea, una cosa es uno saber que hay una norma que habla del tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Ahora, cuando yo me voy a analizar cada uno de los debes de esa norma, es decir, cada uno de los requisitos que yo tengo que demostrar implementación en la norma, entonces ahí es donde uno dice, ve, puede que probablemente si yo voy y miro, haya uno u otro requisito que yo no tengo como evidenciar que se cumple. Entonces, cuando yo lo miro a nivel de norma y simplemente identifico la normatividad legal que existe en seguridad y salud en el trabajo, yo a eso lo llamo construir un normograma organizacional en seguridad y salud en el trabajo, que es que identificar las normas que existen en seguridad y salud en el trabajo y que de una u otra forma a mi empresa le aplican. Y eso es muy general, eso es, digamos, un ejercicio muy general que, digamos que, como les digo, eso es lo que usted fácilmente va a encontrar en Internet. Pero ya venir a aplicar eso a nivel de gestión en la organización, ya eso tiene una connotación un poco más diferente. Entonces, a eso es a lo que los quiero llevar. Aquí, como para que ustedes hagan una idea, ya lo vamos a ver en detalle cada uno, ¿cierto? Si ustedes miran, básicamente, lo que estaría en gris es lo que usted habitualmente logra encontrar a nivel de las matrices de requisitos legales. Usted normalmente, cuando va y busca una matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, usted encuentra el nombre de la norma, ¿cierto? Que es la resolución o el decreto tal, ¿listo? Dice quién expide la norma, dice la disposición que regula la norma y dice de qué trata la norma. Eso es básicamente lo que uno encuentra habitualmente en las matrices de requisitos legales. ¿A qué los quiero llevar yo? A que en vez de quedarse hasta ahí, en ese tema de identificar la norma, nos vayamos un poquito más y esas matrices de requisitos las convirtamos, ¿cierto?, en documentos de gestión. Y es complementar eso con los dos aspectos o digamos como los dos grupos de, digamos, que tenemos a continuación, que son los que están en verdecito y en naranjadito en la matriz. Ya se los voy a abrir en Excel para que la podamos mirar un poco más en detalle y puedan mirar los elementos que contiene cada uno de esos, pues, de esos elementos. ¿Por qué? Porque es que resulta que, vamos al caso que le estaba poniendo a Gabriel, ¿cierto? Entonces, yo le digo a Gabriel, Gabriel, ¿tu empresa cumple la resolución 1401? Y él me dice, pues yo creo que sí. Pero cuando yo voy y miro el detalle de cada uno de los requisitos de la resolución 1401, entonces yo ya vengo y digo, no, venga, analicemos cuáles son esas exigencias específicas que tengo que tener
que me establece la 1401 para poder decir si lo cumplo o no lo cumplo. Y ahí es donde vamos a la evidencia de cumplimiento, que es lo que está como en color verdecito, y lo que está en naranjadito es lo que llamamos la verificación de cumplimiento de ese requisito en particular. Entonces voy a abrir el Excel para que nos podamos ubicar un poco en el contexto de lo que tiene esa matriz de requisitos legales que les propongo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, ahí me confirman si en ese tamaño logran ver bien o sigue estando muy pequeño. Sí, muy pequeño. Ok. Bueno, entonces, bueno, un paréntesis, ¿cierto? En temas de matrices, siempre acostúmbrense a trabajar las matrices en Excel. ¿Por qué? Porque el poder trabajar en Excel tiene un gran beneficio y es la posibilidad de usted filtrar la información de manera fácil, ¿sí? Entonces, siempre cuando trabajen en temas de matrices, trabajen siempre en Excel y por norma general, así se vea feo, pero en Excel, para que las funciones de filtro funcionen, por norma general en Excel no se combina. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando usted combina, usted bota la información. Entonces, siempre, digamos que se llena la información a nivel de filas y así parezca repetido, es preferible que parezca repetido a que se le pierda la funcionalidad de los filtros en el Excel. Acá Leonardo me está diciendo que no alcanza a ver. Vamos a colocarlo acá un poquito más grande. De pronto, como algunos están desde el celular, en el celular sí es un poco más complejo poderlo ver. Entonces, así como a modo, ¿cierto? Digamos de nota general en Excel, ¿cierto? Miren lo que pasa. Yo tengo acá resolución 1401, resolución 1401, ¿cierto? Eso está repetido, ¿cierto? Y está repetido. Vamos a ver acá cuántas veces. Está repetido 18 veces. Entonces usted me dice, no, profe, pero es que eso se ve muy feo, eso así todo repetido. Lo que pasa es que si yo llego y en vez de tenerlo repetido, yo llego y vengo y combino y digo, no, es que eso se ve más bonito si yo eso lo pongo todo hasta acá, le digo combinar y centrar, ¿cierto? Y para que solamente me aparezca uno, y yo ya sé que todos los que están hacia la derecha pertenecen a esa resolución 1401, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando usted dice, yo voy a buscar los requisitos, ¿cierto? Que me aplican relacionados con la resolución 1401, entonces resulta que el filtro se pierde. Ay, no me funciona. Acá. Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo vengo y le digo, sí, yo tengo, vuelvo acá al Zoom. Cuando yo vengo y le digo, vieron que había 14 requisitos, ¿cierto? Cuando yo vengo y le digo, muéstreme los requisitos que me aplican para la resolución 1401, como usted tiene combinada la celda, entonces él solamente le va a mostrar el primer registro. Le bota todo lo que esté de ahí para abajo combinado. Entonces, por esa razón es que usted no puede utilizar en Excel, uno no debe utilizar en Excel, si su función en Excel es poder filtrar la información, usted no puede utilizar las opciones de combinar, porque cuando usted combina, bota la información que hay debajo en las celdas que está combinando. Entonces, miren que la diferencia en que ahí cuando yo le di combinar solamente me aparece el primero de la fila, mientras que si yo lo dejo como estaba, ¿cierto? Que es déjelo como estaba, que es que aparezca repetidas las no sé cuántas veces que aparece resolución 1401, las 18 veces que aparece la resolución 1401, ahí sí, cuando yo vengo y le digo a esto, le digo, venga, muéstreme cuáles son los requisitos que me aplican para la resolución 1401, miren que ahí sí,
estando filtrado me va a mostrar ¿qué? Me va a mostrar los 18 registros, no me bota ninguno. Entonces, por eso hay como una observación general en la utilización del Excel, porque muchas personas, por hacer lo que se vea bonito, ¿cierto? Entonces incluso combinan, eso montan la letra más grande, ¿listo? Lo ponen horizontal, que para que eso quede más bonito, sí, visualmente se va a ver más bonito, pero realmente para la funcionalidad del Excel poco nos funciona. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, así como un paréntesis general en el uso del Excel para lo que uno lo utilice. Ahora, volviendo al tema de los requisitos legales. Entonces, les decía, normalmente, entonces ustedes lo que van a encontrar es que las matrices de requisitos legales tienen esta información hasta aquí, ¿cierto? Tienen lo que estamos en gris. Entonces, ¿qué es qué? ¿Qué es la identificación de la norma? Que normalmente usted para identificar la norma, lo que usted hace es que usted dice cuál es el nombre de la norma, que la norma es si es decreto, si es resolución, si es ley, si es circular, el nombre específico de la norma. Entonces, en este caso, tenemos ahí resolución 1401. ¿Quién expide la norma? Recuerden que a nivel de país, las normas las puede expedir el Congreso de la República, la Presidencia de la República, las puede expedir cualquier ministerio, la pueden expedir las alcaldías, las gobernaciones, ¿cierto? Que son como entidades que tienen esa capacidad de expedir normas, lo que son normas, ¿cierto? Hay unas que son lo que llamamos las normas técnicas, esas las expide el ICONTEC, que es un organismo de certificación en Colombia, pero siempre hay como un dueño de la norma, uno o varios dueños, porque pueden haber normas expedidas, por ejemplo, por varios ministerios. Usted puede encontrar una norma expedida, por ejemplo, por Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Puede encontrarlas combinadas, puede encontrar, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, también puede encontrar combinadas. Entonces puede ser una o varias entidades las que expidan esa norma. La disposición que regula la norma, cuando hablamos de ese campo en la disposición que regula en la matriz, es siempre el por el cual. Si usted va y mira una norma, siempre la norma tiene un por el cual o por la cual, ¿cierto? Siempre va debajo del nombre de la norma. Entonces, uno simplemente coloca ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil acordarse de qué trata la norma, y uno busca en esa disposición que regula, uno dice, ay, pues madre, ¿cuál es que es la norma que habla del tema de accidentes? Entonces uno va y busca en ese campo la disposición que regula, y eso suele, ¿cierto?, darle a uno elementos para buscar la norma. Ahora, vamos a dos aspectos súper importantes. Entonces, resulta que cuando usted ya tiene identificada la norma en cuanto a los accidentes e incidentes de trabajo, entonces usted viene y me dice, profe, pero entonces, ¿qué pongo de la norma? Entonces, de la norma solamente debemos colocar los debes de la norma. Y para que ustedes me entiendan, los debes de la norma son aquellos artículos o parágrafos o numerales de la norma que me exigen como empresa realizar algún tipo de acción específica. ¿Y eso cómo así? Entonces, miren, vamos a abrir esa norma, vamos a abrir esa 1401, yo creo que la tengo por acá. Entonces, vamos a abrir la 1401. Para que ustedes me entiendan a qué les hago relación cuando hablamos de la disposición que regula. Entonces, si yo vengo y busco la resolución 1401, ¿cierto? Miren que siempre está el nombre de la norma y la norma tiene un por el cual, ¿cierto? Entonces acá, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Resulta que yo vengo y miro el primero de los artículos de la norma. Entonces dice, la presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes, ¿listo? Ahí en ese primer artículo, yo como empresa tengo algo que hacer, es decir, tengo algo que deba evidenciar.
algo que tenga que demostrar? ¿O es simplemente información, digamos, aclaratoria de la norma? ¿Ustedes qué dicen? Yari, no te estamos escuchando. Te está como cortando. Bueno, otro artículo más fácil. Si yo les digo las definiciones, el artículo 3 habla de las definiciones. ¿Será que yo como empresa, si yo voy y leo esa resolución 1401 y voy y leo el artículo 3 de las definiciones, dice, para efecto de lo previsto en la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones? Yo tengo que hacer algo como empresa con relación a esas definiciones. Pues seguro que sí. Tengo que leerla, poder entender para poder aplicarla o establecerla dentro de la matriz. Pero entonces simplemente te están dando información aclaratoria para el entendimiento de la norma. Ahí Pero no hay ningún debe. no te están dando ninguna exigencia, es decir, no hay ningún debe, ¿cierto? Yo como organización simplemente debo tener claro que existen esas definiciones, pero como tal no tengo que hacer absolutamente ninguna acción o ninguna, ¿cierto? Labor específica dentro de esa resolución. A diferencia, ¿cierto? Miren el artículo 4. Entonces, si dice obligaciones de los aportantes. Entonces, mire, ¿para qué me sirve el artículo 3? Para saber quién es un aportante. Porque miren, ahí dice aportantes son los empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo la modalidad. Entonces, eso me aclara el concepto. Pero como tal, no me exige hacer nada. Pero si yo voy y miro el artículo 4, donde dice obligaciones de los aportantes, digo, bueno, entonces venga, que es que yo soy un empleador privado, ¿cierto? Mi empresa es un empleador privado. Entonces significa que ese artículo 4 que dice obligaciones de los aportantes, sí, yo soy aportante, entonces tengo que venir a hacer ¿qué? ¿Qué me está pidiendo? Entonces me dice, los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones. Entonces me dice, primero, conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución. Entonces miren que yo ahí sí tengo que hacer algo, es decir, yo como empresa tengo que garantizar que conformo los equipos investigadores en casos de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces ahí sí tengo yo que llevar ese numeral de ese artículo a la matriz de requisitos legales como un requisito específico que yo como organización tengo que cumplir. El segundo numeral dice investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador conforme se determina en la presente resolución. Entonces miren que eso también es algo que específico que yo tengo que hacer. Entonces vuelvo a la matriz. Yo en la matriz voy a tener entonces, vamos entonces al Excel. Siendo concordantes con lo que aparece allá en esa resolución, entonces miren que ya estoy diciendo que de esa resolución 1401, entonces miren que no puse ni el artículo 1, ni el artículo 2, ni el artículo 3. ¿Qué vine y coloqué? Vine y puse el numeral primero del artículo 4. Y para facilitar, no tener que ir a buscar directamente allá en la norma lo que dice el artículo, yo simplemente copio y pego textualmente, ¿cierto? Entonces yo vengo y copio y pego textualmente lo que dice ese numeral de ese artículo, ¿sí? Entonces, así me traigo el requisito de manera detallada que sé que ya como empresa tengo que cumplir. Y así lo hago para
cada uno de los requisitos. Y usted me va a decir, profe, pero es que mire que usted tiene separado del artículo 4, tiene separado el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3. Y los tengo separados porque si ustedes miran cada uno de esos requisitos, cada uno de esos numerales, perdón, me define un requisito diferente. Si bien es cierto, todos tienen que ver con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, miren que cada uno me hace referencia a temas diferentes y de ahí para abajo tenemos los 18 que estamos mirando. Entonces miren que el numeral 1 del artículo 4 me habla de conformar el equipo investigador, pero el numeral 2 me habla desde investigar dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento ese accidente. Y el numeral 3 me habla de adoptar una metodología y un formato para la investigación de esos incidentes y accidentes de trabajo. Entonces miren que en 3 numerales que pertenecen a un solo artículo, ya usted tiene 3 requisitos diferentes. Y todos 3 se evidencian de forma diferente. O sea, usted con lo que haga para uno, no cumple lo otro. ¿Sí? Es decir, cada requisito se refleja o se evidencia de forma diferente. Si yo le pregunto a Luis, por ejemplo, Luis, tú eres mayor de edad. Tú me dices que sí o no. Sí, claro. Y yo te digo, Luis, ¿y tú cómo me demuestras que eres mayor de edad? Con mi cédula. Con tu cédula. Identificación. Exactamente, esa respuesta así de clara la tienen que tener ustedes para todos y absolutamente todos los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si yo les pregunto, listo, bueno, en tu empresa se conforma el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo. Entonces tú me vas a decir, sí. ¿Cómo evidencias que ese comité se conformó? Entonces, todo tiene que tener evidencia, muchachos. Todos los requisitos que usted identifique en esa matriz de requisitos legales tiene que tener asociado una evidencia. Entonces, miren que hasta ahí, hasta donde les he mostrado, hasta la parte grisecita, es lo que usted comúnmente encuentra en las matrices de requisitos legales. Entonces, ¿yo a qué los quiero llevar? Entonces, yo los quiero llevar a que además de tener identificada la norma, ¿cierto? Usted venga y piense, venga, y yo como demuestro, ¿cierto? Que yo sí conformé el equipo investigador para la investigación de cada uno de los incidentes y accidentes de trabajo que ocurren en mi empresa. Entonces, acá tienen algunos ejemplos, como para que se vayan familiarizando con el tema. Entonces, yo le voy a decir, vea, resulta que es que en el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, ahí, ¿cierto?, aparece un numeral que dice quién fue el equipo investigador. Entonces, en ese numeral del equipo investigador dice que participó un representante del COPAS, que participó el jefe inmediato del trabajador accidentado y que participó el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí usted tiene como evidenciar que para cada accidente de trabajo que ocurre, usted conforma su equipo investigador, ¿cierto? Ahora, ¿usted cómo demuestra que investiga todos los incidentes o accidentes dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia de la fecha del accidente? Entonces usted me dice, es que allá en el numeral, en el formato de investigación, hay un campo que dice fecha del accidente. Y también hay un campo que dice fecha de la investigación del accidente. Entonces yo garantizo que esa fecha de investigación del accidente sea máximo 15 días posterior a la fecha en la cual ocurrió el accidente. Entonces miren que así yo voy construyendo o voy definiendo cada uno de esos requisitos que me van a permitir a mí cumplir con los requisitos específicos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Una belleza, profe. Bueno, entonces, eso es evidencias. Entonces, uno tiene, créanme que en esto usted tiene que llenarse de evidencias. Es decir, usted tiene que tener muy claro todos los elementos que le permiten soportar. Es decir, usted no le puede quedar la duda.
usted me va a decir, ay, hijo de madre, vamos a ver otro de los, por ejemplo, otro de los requisitos. Entonces, mire, usted me dice, bueno, resulta que otro de los requisitos que le pide la norma, ¿cierto? Entonces le dice, vea, cuando el accidente de trabajo, ¿cierto? Sea grave o mortal, le dice que hay que remitir al administrador a riesgos profesionales los informes de la investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo 14, los cuales deberán ser firmados por el representante legal del aportante o su delegado. Entonces, ahí me está diciendo que para los accidentes de trabajo graves o mortales, entonces yo se lo tengo que remitir a la ARL. Entonces, ¿yo dónde evidencio que eso sí fue remitido a la ARL? Pues el formato de investigación tiene que tener, ¿qué? Un sello de radicado de esa investigación, de esa entrega, perdón, de ese formato de investigación a la ARL. Si lo hice por correo, el correo electrónico en el cual se hizo. Si lo hice a través de una plataforma, el soporte del radicado a través de la plataforma. Entonces, miren que eso es usted tener en la mente el requisito específico y que adicionalmente usted pueda garantizar que si le llegan a preguntar por ese requisito en particular, usted sí tenga, ¿cierto? Claro cómo evidencia el cumplimiento de ese requisito. Miren otro, dicen, hay que llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y las pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de Protección Social. Entonces usted me dice, ah, no, resulta que es que yo tengo una carpeta física o digital, pueden ser la una o la otra o las dos, donde tengo toda la documentación de la investigación de los incidentes de accidentes de trabajo. Entonces ya usted sabe entrar que eso te tiene que tener custodia, que usted no puede botar las investigaciones de los accidentes y que eso lo debe tener guardado en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? María, cuéntanos. Profe, buenas noches para todos compañeros. Profe, yo lo que, en resumidas cuentas, yo lo que estoy entendiendo es que dependiendo de la actividad económica, aplica estas normas legales y que para cada uno de estos ítems tenemos que tener evidencias de cómo, qué se hace y quién es el responsable. Perfecto. Así es. Y lo que les estoy diciendo es que eso es lo que usted normalmente no hace, ¿cierto? Que normalmente lo que ustedes simplemente hacen es que identifican la norma. Es decir, usted me dice, sí, vea, hay una norma que es la resolución 1401 que habla del tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y pare de contar. Normalmente usted llega hasta ahí. Eso es lo habitual en seguridad y salud en el trabajo. Pero que cuando yo voy y le pregunto, venga, usted tiene lo que le pregunté ahorita a Gabriel, ¿puede cierto? Es decir, usted como empresa es capaz de garantizarme que usted cumple todos los requisitos que la resolución 1401 establece en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, si usted no ha hecho el análisis detallado de requisito a requisito, pues muy probablemente en alguno de tantos patine, ¿cierto? Puede que en alguno de ellos patine. Incluso hay algunos que ni siquiera los cumplan. Entonces, una cosa es identificar la norma y otra cosa es ir a analizar yo cómo cumplo esa norma específicamente en mi organización, para poder tener las evidencias de soporte de cada una de esos requisitos normativos. Listo, entonces miren, ¿cuál es la evidencia de cumplimiento? Que creo que ya me la entendieron, ¿cierto? Digamos, con el ejemplo del tema de ser mayor de edad y que la evidencia es la cédula, siempre acuérdense de ese ejemplo cuando estén definiendo esas evidencias, es decir, ¿qué me demuestra? ¿Qué me evidencia a mí que sí cumple ese requisito dentro de la organización? Ahora, debo definir quién es el responsable de que esa evidencia de cumplimiento se tenga. Entonces, en muchos casos es seguridad y salud en el trabajo, pero no siempre es seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Habrá requisitos que no dependan única y exclusivamente. Por ejemplo, pagar la seguridad social dentro de los 5 días siguientes, no sé qué, un requisito que establece en temas de pago de seguridad social. Pues pagarlo no es responsabilidad suya.
pagarlo es responsabilidad del de nómina, del gerente, del de finanzas, del contador. Entonces, en ese caso, esa responsabilidad no es suya. Pero es importante definir quién tiene responsabilidades específicas en el cumplimiento de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, hay algo, ¿cierto? Digamos que es importante en esas evidencias de cumplimiento, y es determinar la periodicidad con la cual yo debo verificar esa evidencia de cumplimiento. ¿Cómo así? Es decir, si esa evidencia de cumplimiento es única vez que usted la tiene que tener o la tiene que cumplir, o si es una evidencia de cumplimiento que debe, digamos, periódicamente estar revisando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, ¿cierto?, que tengan en su empresa, es un formato que usted define y pues a no ser de que cambie la norma, que usted cambie de ARL, ¿cierto? Y que la ARL le exija que ya utilice el formato de investigación de la ARL. Entonces, a excepción de cosas muy esporádicas, es algo que usted tiene una vez y ya puede garantizar que el requisito se cumple de ahí en adelante, como es el caso entonces de los formatos de investigación. Pero lo que corresponde, por ejemplo, a diligenciamiento, entonces usted me dice, sí, yo puedo tener el formato, pero si yo conformé o no el equipo investigador en cada incidente o accidente, eso solamente lo puedo evidenciar cada vez que, cada vez que ocurra el incidente del accidente, haga la investigación y deje el documento de soporte donde está la investigación y ahí consta quién fue el equipo investigador. Significa que esa periodicidad va a depender es de la ocurrencia de los incidentes y los accidentes de trabajo. Entonces, esa periodicidad me determina si ese requisito con relación a esa evidencia lo hago una única vez o si debo de hacerlo con cierta periodicidad. Entonces, hasta ahí yo tengo definida la evidencia de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí tengo definido el cómo cumplo yo como organización ese requisito, ¿sí? Ahora, hay dos escenarios. Uno es que su empresa cumpla con ese requisito, con esa evidencia de cumplimiento que usted tenga ahí, o la otra opción es que no lo cumpla. Entonces, ya usted tiene definido cómo lo cumple. Es decir, ya usted tiene definido, si vea, ese requisito lo debemos cumplir de la siguiente manera, o se puede cumplir de esta forma. Yo evidencio que se cumple de esta forma. Ahora, la parte, digamos, de evaluar el cumplimiento como empresa, entonces es lo que tenemos en color naranjadito en la matriz. Y ese evaluar el nivel de cumplimiento en mi empresa, lo que tenemos entonces es que voy a decir, ¿cierto? Yo como organización, si ese requisito, en el momento en el que hice la verificación, ¿lo cumplo o no lo cumplo? ¿Por qué? Porque lo que les digo, una cosa es que usted tenga definido el requisito y otra cosa es que usted lo cumpla, ¿cierto? Entonces, una cosa es que la empresa sepa que tiene que pagar seguridad social, que la seguridad social se debe pagar los 5 primeros días de cada mes, que la evidencia de cumplimiento del pago de esa seguridad social es la planilla única de pago de seguridad social. Y otra cosa es que yo el próximo 5 de junio vaya y pida la planilla de pago de la seguridad social de mayo y me digan, no, qué pena, pero es que la planilla no la hemos pagado. El gerente dijo que este mes no iba a pagar la seguridad social. Entonces, ahí la evidencia de cumplimiento no está disponible. Es decir, cuando yo voy y miro esa verificación, no lo cumplo. ¿Listo? Luis Alberto, cuéntanos. Profe, de pronto no sé si estoy perdido yo. Entonces, usted dice que hay en la matriz de requisitos queda también, vamos metiendo también la evidencia de cumplimiento. Sí, o sea, digamos que la idea es que ustedes puedan llevar esas matrices y las complementen para que sean realmente elementos de gestión a nivel de la organización. Es decir, mi invitación es a que no las dejen hasta simplemente la identificación de la norma, sino que adicionalmente definan cómo van a cumplir ese requisito en la organización y que evalúen si se cumple o no se cumple el requisito en la organización.
Pues ya se vuelve un documento muy dinámico, pero de pronto no se vuelve muy pesado, ¿cómo se dice? Como muy cargado. Digamos que de primera mano se vuelve un documento, digamos, difícil de implementar al inicio, ¿cierto? Es un documento difícil de implementar al inicio porque tiene el nivel de detalle de cada uno de los requisitos legales, ¿cierto? Entonces, digamos que a modo de implementación inicial desgasta bastante pues digamos, como la elaboración y la verificación de esos requisitos. Pero es lo que te permite a ti, ¿cierto?, asociar efectivamente y poder evaluar, digamos, como ese nivel de cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú esto lo llevas a herramienta de gestión, es decir, cuando tú acá tienes definido, bueno, suponte que la última verificación que hicimos, la hicimos el 31 de diciembre del 2021. No sé, hicimos una revisión general de requisitos legales y hicimos corte el 31 de diciembre, ¿cierto? Y que lo hizo, no sé, que lo hizo SST, lo hizo gerencia, no sé, pues digamos que hicieron una revisión general. Y tú en la evaluación de cumplimiento, ¿cierto? Dices si ese requisito lo cumples o no lo cumples. Cuando tú haces esa valoración de cumplimiento o incumplimiento, eso te permite a ti detectar qué tantos requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo requieren intervención y requieren plan de acción. Y eso te ayuda desde la perspectiva de lo que hablaba al principio, de tratar de blindar jurídicamente a la organización para tener claridad de que, ojo, hay requisitos legales que no estamos cumpliendo. Y el hecho de que no los cumplamos nos puede implicar una sanción económica que debemos tener conciencia de en cuánto puede ser esa sanción económica y si la organización está en el nivel de tolerancia de asumir esa sanción económica por el incumplimiento. ¿Puedo implementar esas medidas, ese plan de acción para cumplir ese requisito? O definitivamente me doy la pela y no lo cumplo. Y si me llegan a sancionar, pues que me sancionen. ¿Sí me entiendes como el impacto y el beneficio que tiene, aunque de manera inicial es algo que desgasta bastante, ¿cierto? Créanme, o sea, no les voy a decir mentiras. Es un ejercicio que bien hecho fácilmente les puede demorar 2, 3 meses implementarlo en la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente una matriz de requisito legal construida a este nivel de detalle puede tener perfectamente entre 300 a 350 filas. Perfectamente, o sea, mal contados pasa por ahí, ¿cierto? Entonces, ustedes hacer la verificación de requisito a requisito, eso suele generar desgaste. Pero eso lo hace uno de manera muy detallada la primera vez. Porque cuando ustedes vienen acá y dicen, ¿cierto?, la periodicidad, y en la periodicidad le dice que por única vez, entonces usted ya de entrada sabe que todos los que dicen que por única vez y se cumplen, eso ya usted no los vuelve a verificar. Mientras que aquellos que son de verificación periódica, ¿cierto? Entonces esos usted garantiza y cada cierto periodo los evalúa, pero disminuyen significativamente. Profe, muy buena la idea que haría, porque normalmente nos dedicamos a hacer un documento ahí por cumplir y ni siquiera poquito la matriz que yo he visto que diga norma tal, artículo tal, otro no dicen norma 1401 ya completa, ni siquiera los artículos discriminados. Eso es lo que yo llamo hacer normogramas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para mí, realmente, desde la perspectiva práctica, las matrices de requisitos legales no sirven para nada, pues porque realmente usted tener un listado de normas, pues eso no tiene mucha ciencia. Ahora, realmente, usted tener identificado qué requisitos usted como organización no cumple y saber que eso efectivamente usted lo tiene que hacer un plan de acción porque le puede llegar a tener. Y miren, hay requisitos demasiado básicos que la organización a veces no cumple y es por desconocimiento de ese tipo de requisitos. Y simplemente con acciones muy puntuales usted va cerrando la brecha jurídica que va teniendo la organización. Además de que te permite medir, porque digamos que vas teniendo en panorama esos requisitos y
te va permitiendo decir, sí, mire, vea, cuando yo llegué a esta empresa y nos desgastamos, hicimos todo el trabajo y levantamos una matriz de requisitos legales, identificamos que el nivel de incumplimiento jurídico era del 35%, ¿cierto? Y resulta que empezamos a bajar eso. Y llevamos 2 años y estamos en un momento en un nivel de incumplimiento del 15%, no sé, ¿cierto? Por decir algo. Pero eso te permite a ti mostrar gestión, demostrar que efectivamente hay control sobre los requisitos y que pues definitivamente los que no se cumplan, pero eso ya los tiene identificados, ya usted sabe que en su organización no van a cumplir. Yo tengo empresas y gerentes que me dicen, si llega a pasar algo yo lo pago, no hay problema, pero no voy a hacer eso que me están pidiendo. Entonces hay cosas que definitivamente las organizaciones, digamos que negocian o asumen, eso es lo que llamamos asumir el riesgo, y otras que se pueden cumplir o se pueden demostrar cumplimiento dentro de la organización y que simplemente es cuestión de identificarlos y hacer el plan de trabajo o el plan de acción específico que se requiere para cumplir. Sí, chicos, yo les comparto este documento también en la carpeta. Lo que pasa es que normalmente los sábados en la tarde es cuando comparto como todo, tanto los documentos como las grabaciones. Pero sí, para el fin de semana tienen los documentos que hemos trabajado esta semana, se los comparto ahí en la carpeta del Drive. Es para ustedes, la información es para ustedes. Bueno, eso en cuanto como al contenido de la matriz, ¿cierto? Propuesta. Eso, recuerden que esto, todo lo que yo les comparto, no es que sea, pues, no es que sea ley, ¿cierto? Es decir, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos están definidos, ¿sí? Es decir, usted encuentra un requisito que le dice, conforme el Comité de Convivencia Laboral. Yo les doy una propuesta de cómo conformarlo. El cómo detallado, en este caso, entonces en el tema de requisitos legales, usted como organización tiene que tener una matriz de requisitos legales. Ahora, yo a qué los invito a ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque si uno quiere realmente que los elementos que uno haga o implemente en la organización tengan algún tipo de valor, pues entonces yo se los comparto desde la experiencia, desde lo que, digamos, he visto que da valor y crea beneficio para uno como gestor en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Porque finalmente nosotros somos administradores de sistemas de gestión y pues en la medida que uno pueda tener buenas herramientas para gestionar, eso sirve bastante. Entonces no significa que esto sea pues ley, que lo tienen que hacer así, no, simplemente son propuestas metodológicas de abordar ciertos temas que en la práctica yo he visto que tienen beneficios. Eso es básicamente como lo que yo les comparto, porque hay unos que dicen, no, pero yo cómo voy a poner a hacer eso tan horrible, eso tan detallado, eso tan largo. No, no, déjeme a mí la otra normalita que tengo. Perfectamente, usted puede quedarse con esa normalita que tiene y cumple con lo que dice la ley, ¿cierto? Digamos que también permite el cumplimiento de lo que dice la ley, pero se quedan como con esa brecha, con ese vacío de tener identificado a un nivel de detalle lo suficientemente importante ese tema de cumplimiento de requisitos legales, que finalmente es un tema muy relevante a nivel de la organización. Bueno, siguiendo aquí como para ir cerrando un poco en este tema de la matriz, ¿cierto? Pues acá van a ver en las hojitas que tienen compartidas, tienen un espacio para el control de cambios, ¿cierto? Básicamente el control de cambios es que usted pueda documentar todos los cambios que usted le haga a la matriz, ¿cierto? En temas de versionamiento, muy a discreción o muy a manejo de lo que la empresa desee implementar en temas de versión. Hay empresas que manejan consecutivo, 1, 2, 3, 4, no se enredan, ¿cierto? Simplemente cada que usted le haga una modificación al documento, usted le aumenta el número a la versión, ¿cierto? No se compliquen con ese tema del versionamiento.
En empresas en las cuales hay un tema de sistema de control de calidad en documentos, puede que haya un poco más de estructura en el tema del versionamiento de los documentos, simplemente es aprender en la empresa cómo codifican en cuanto a las versiones de los documentos y adaptarse como a ese versionamiento. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que usted pueda evidenciar, sobre todo en el tema de requisitos legales, sobre todo es importante evidenciar cuando hay expedición o se derogan requisitos legales que a uno como organización le aplican, pues además de uno incluirlos allá en la matriz, pues debe dejar el comentario, debe dejar documentado en esa matriz, en ese control de cambios, debe dejar documentado, ¿cierto?, que se incluye o se elimina un requisito legal específico, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que uno documenta y así evidencia en cierta medida que efectivamente usted está pendiente de esas actualizaciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. En época de pandemia fue una locura, o sea, literalmente, o sea, ese tema de control documental para matrices de requisitos legales en pandemia, eso fue de locos, porque la forma y la capacidad de producir normas en esa época fue impresionante y una tumbaba a la otra y no había pasado un mes y ya usted estaba cambiando la norma. Entonces, todo ese historial documental que ocurre con las modificaciones, sea porque eliminan, porque sustituyen, porque ingresa una norma nueva, ese historial se documenta en ese registro de control de cambios. Básicamente eso es lo importante en el tema de control de cambios a nivel de matriz de requisitos legales. ¿Sí? Si es claro ese tema del control de cambios. Eso es como llevar una bitácora. Eso básicamente es como llevar una bitácora, ¿cierto? Como donde usted va escribiendo qué cambios le va haciendo al documento. Y pues finalmente crear como una biblioteca, ¿cierto? Entonces en la biblioteca, ¿para qué? Para que en caso, aunque miren que en la matriz uno copia y pega el requisito legal específico, digamos que uno allá copia el requisito legal específico, esa matriz, ¿cierto? Permite pues el tener, digamos, la matriz, tener copiados textualmente los requisitos. Es importante también, por si usted llega a necesitar consultar, es importante también construir esa biblioteca, ¿cierto? Es una opción, no es, digamos, como necesario, pero es una opción que usted vaya teniendo ahí la biblioteca. A mí me gusta mucho tener la biblioteca, no con los documentos en PDF, sino tener la biblioteca con los links de la página web que me remiten al documento específico. Creo que se los he comentado varias veces, la desventaja de usted tener normas en PDF guardadas en su computador es que usted no sabe si esa norma ha sufrido alguna modificación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted guardó el decreto 1072 del 2015, por allá en el 2015, cuando lo expidieron, pues muy probablemente la versión que usted tenga guardada en su equipo sea muy diferente o tenga, digamos, artículos, parágrafos, modificaciones que no se van a ver reflejados en ese PDF que usted tiene guardado en su equipo. Entonces, mi recomendación siempre es las normas que consulten, consúltelas directamente en Internet para garantizar que esa consulta que usted está haciendo le garantiza la última versión de la norma. Y traten de consultar páginas que actualizan las jurisprudencias o las modificaciones que van teniendo cada una de las normas. En particular, la página de la Alcaldía de Bogotá es una de las páginas en las cuales el repositorio normativo es bastante amplio, están casi todas las normas ahí y tienen esa ventaja de que dentro de la misma norma publican la modificación o hacen el ajuste ahí mismo directamente en la norma. Entonces, cuando usted entra y consulta la norma, ya de entrada le está apareciendo la actualización. Entonces, eso es súper chévere para usted poder digamos, tener y garantizar que en cierta medida la última versión que está consultando de la norma es, digamos, la versión disponible. Eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. No sé, chicos,
preguntas, dudas, comentarios adicionales quieran tener con relación a este tema. Pero bueno, lo que yo le dije, me parece que queda muy dinámico el documento, como que le da vida. Yo siempre he pensado en esa matriz legal como es un documento ahí pues muy, y de hecho la mayoría que veo ni siquiera son detallados con los artículos, me da esa pena uno ver Literal, dan que unos, pena. y eso sacan pecho y dicen que son profesionales, especialistas, y mira uno eso y uno pues no dice nada porque maluco, pero me parece muy bacana esta idea, profe. Excelente, muchas gracias. Con todo el gusto. Esa es la idea, que le vean la aplicabilidad y que puedan utilizar este tipo de herramientas para que ustedes puedan hacer su gestión a nivel de empresa. Bueno, chicos, ese era el tema que tenía preparados para el día de hoy, ¿cierto? Les comparto entonces la grabación y les comparto la matriz, pues que les he compartido visualmente el día de hoy. Se las comparto en la carpeta del Drive para que ustedes puedan acceder, descargarla, utilizarla, la pueden modificar, le puede poner, le puede quitar, digamos, al gusto que usted considere. Y pues espero de verdad que la puedan utilizar en algún momento y que les sirva bastante de ayuda en sus procesos a nivel de la implementación de requisitos en seguridad y salud en el trabajo. Excelente, profe, muchas gracias. Con todo el gusto. Profe, tengo Dime, un Luis. problema para ingresar al Drive. ¿Será que yo lo puedo enviar mi correo? ¿Me la puede enviar por correo, por favor? Lo que voy a hacer es que voy a cambiarle los permisos a esa carpeta del Drive para que puedan acceder desde cualquier cuenta. Vamos a hacer eso de una vez. Sí, porque el correo que tengo de la institución me dice que tengo problemas para poder ingresar. Entonces, Profe, y mejor ¿por qué no a los correos como para evitarnos de pronto, queda mejor, ¿no? Voy a quitarle, voy a dejarlo así libre como, pues sin restricción de acceso. Espérenme. Le voy a quitar la restricción de acceso. Ay, pero esto. ¿Y el link para ingresar? Ya se los comparto. Ajá, espérame acá. Les voy a quitar el cualquier persona. Hecho. Y entonces. Pero del correo institucional, profe, ¿cierto? Lo pueden, con ese link deberían poder ingresar en este momento con cualquier correo. No, le acabo de quitar la restricción. Entonces, sin esa restricción deberían poder acceder con cualquier tipo de correo. Si quieren, validan y confirmamos y sí. Sí, profe, confirmo, ya pude ingresar. Muchísimas Perfecto. gracias. El documento está en matriz legal. El documento está, no, en requisitos legales SST 2022. Ahí lo van a encontrar. Que es el tag que estamos trabajando, este bloque. Lo que hay ahí también es de los bloques anteriores, como para que de pronto se ilustren en información adicional que hay. La que dice 2022. Solo hay documentos en PDF, no hay documentos en Excel. Ah, no, es que esta no la he subido, como les digo, la información la subo normalmente los sábados en la tarde. Ah, ok, listo, perfecto. Profe, ya ingresé también incluso con usuario externo y entra sin problema. Perfecto. Muchas gracias, profe. Con todo el gusto, chicos. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Bueno, y feliz fin de semana, que estén muy bien. Buen fin de semana para todos. Gracias, profe. Hasta mañana.